escuchado acerca de la historia de Job? Quiero ver las manos. ¿Cuántos han escuchado la historia de Job? ¿Verdad? Ahora, la pregunta siguiente. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Las manos ya se disminuyeron. Pero es una historia muy linda. Una historia que muestra a esta persona, a Job, con esas cualidades que leímos en los primeros versículos. Pero yo quiero enfatizar tres partes de este pasaje que hemos leído. Una va a estar en el versículo 1, la otra va a estar en los versículos 6 al 11 y la última va a estar en el versículo 3. Veamos el versículo 1. Dice: hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, que era perfecto, recto, temeroso y apartado de Dios. ¿Cuáles eran las características? Eran 4 características ahí que podemos ver. 4 características de Job. Una, era perfecto. Ahora, no se está diciendo que era impecable o de incapabilidad absoluta. En un sentido relativo, más bien significa plenitud, integridad, sinceridad. En otras palabras, Job era un hombre íntegro. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que sincero con Dios. Ahora, a la vista de Dios, perfecto es el que ha alcanzado el grado de desarrollo que el Creador espera de él en algún momento dado. O sea que, ¿será que nosotros podemos alcanzar la perfección? Nosotros somos perfectos porque Dios es perfecto. Ahora, lo importante en nuestra vida cristiana es nuestra integridad con Dios, nuestra sinceridad con Dios. Esa es la parte esencial de nuestra vida y eso era lo que hacía a Job ser un hombre, podemos decirlo así, muy especial. Ahora, ¿cuál es la otra característica? Era recto, ¿cierto? La palabra en hebreo es yashar, derecho, probo, íntegro, justo. ¿Qué cualidades más lindas? Pero ¿cómo es que Job las lograba tener? ¿En qué se basaba? Y ya lo expliqué, ya lo dije anteriormente. Era su relación íntegra con Dios. O sea, le servía a Dios ¿con qué? Con sinceridad. Y ahí está el secreto de nuestra vida espiritual. Si nosotros queremos tener características como las que tuvo Job. La otra, era temeroso a Dios, dice. Esta es una expresión bíblica frecuentemente usada al referirse a la lealtad y dedicación a Dios. No está hablando de un temor de pánico hacia Dios. A veces se han notado ustedes que, yo recuerdo por lo menos, cuando estaba pequeño, porque a veces había que correrse de la mamá. Y habían unas que tenían una puntería, oiga, ¿verdad? Y yo recuerdo que no te corras, me decía. Se va a abrir la tierra y Dios y la tierra te va a tragar, te va a castigar Dios.
¿De dónde tomamos esos conceptos cuando la palabra de Dios nos dice que Dios es amor? Que el carácter de Dios es amor. Pero nos equivocamos y hacemos conceptos acerca de la imagen de Dios equivocada. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Es ese que estaba en esos momentos hablando en favor de Job. No era así. Quiero hacer una pausa en estos momentos porque yo me estoy dirigiendo a ustedes como congregación, como iglesia. Pero ahora nosotros los ancianos hemos estado tratando de enfatizarnos que hay cámaras. Y detrás de esas cámaras hay personas que tal vez en estos momentos nos están escuchando, nos están viendo. Y queremos decirles que el mensaje que traemos en esta mañana es para esas personas también. Que nuestra integridad, nuestra dedicación o nuestra relación a Dios es esencial en nuestra vida. Las características que estamos desarrollando en estos momentos acerca de Job lo ponen a él en un pedestal tan único. Pero eso no puede hacer la diferencia porque era Job, no. También nosotros somos hijos de Dios, también nosotros podemos alcanzar esos aspectos, esas características que tenía Job. Todo depende de nuestra integridad y nuestra relación con Dios. Bien, apartado del mal, en hebreo significa desviado. La idea de evitar el mal apartándose de él, como que si se tratara de una presencia de peligro, en otras palabras, alerta, warning, ¿verdad? Así que era él, ¿cómo dice la expresión? El sabio, ¿verdad? Y lo evita, ¿verdad? Yo recuerdo en cierta ocasión a un joven que tenía dificultades y había logrado llegar a bautizarse. Y él había tenido bastantes problemas con las drogas, con el alcohol, con todas las cosas. Y entonces en cierta ocasión, cuando estaba diciendo, mira, el lugar mejor que puedes estar ahora es en la iglesia, ya te bautizaste, tienes que estar en la iglesia. Ahí es donde tú necesitas el fuego del Espíritu Santo para que te ayude. Un día llega y me dice, lo logré, me dice. ¿Qué cosa? Le digo yo. Estuve con mis amigos, los amigos que tenía allá en el mundo. Estuve y estaban tomando drogas, estaban tomando licor, estaban todo acá. Y yo pude sobrevivir. Salí y mostré mi capacidad que no lo puedo hacer. Le digo yo, mira, tú no estás haciendo eso. Tú te estás metiendo en un peligro tan grande porque tú te estás siguiendo a meterle, estás abriendo la boca al león y la estás metiendo pensando que no te va a morder o te va a devorar. Cuando tú menos sientas, porque como esa vez lo lograste y fuiste por tus propias intenciones, o Dios, fuerza o voluntad o lo que sea, pero el Satanás es astuto. Así que vemos el mal, ¿vamos a qué? A evitarlo. Y Job tenía esa cualidad. Era apartado del mal. Job era un hombre que vivía su religión y tenía una definida y confiada relación con Dios. Qué lindo, qué lindo. Bien, vamos ahora a los versículos 6 y 11.
de aquí de Job. Dice, pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos estaba quien, que ya lo leímos anteriormente, Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó, vengo de andar corriendo la tierra. Dios hace algo más que jactarse, como algunos pretenden. Si Satanás ha estado rodeando la tierra como él lo dice, tiene que saber acerca de Job. Tenía que saber acerca de ese hombre de Dios. Pero entonces el Señor le preguntó, ¿no? Y le dice, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso no has visto alguien con una conducta que intachable como él? Una conducta intachable. No le hace ningún mal a nadie, y es qué cosa, temeroso a Dios. ¿No te has encontrado en situaciones que no tengo ganas de ir hoy a la iglesia? Es que el niño se me enfermó. Y no estoy diciendo que no puede ser razón. Pero cuando menos sientes, ya pasaron 2 sábados, ya pasaron 3 sábados, y te empiezas a desconectar de esa relación importante que es para cada uno de nosotros tenerla con nuestro Dios. No hay cosa más linda que decirle al Señor, heme aquí. Heme aquí. Pero continuando con el texto, y esto lo estoy leyendo de la versión de Reina Valera contemporánea, porque la primera vez que lo leí en diferente forma. Ahora van a escuchar ustedes esta versión. Pero Satanás respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y todo lo que tiene? Oiga, qué tremendo. Las acusaciones de Satanás, sus expresiones. Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero aquí viene la parte, dice, pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti. Y esto le está diciendo a Dios, Satanás, cómo blasfema contra ti en tu propia cara. El enemigo siempre va a ser bien atrevido. Y nosotros estamos como cristianos, como hijos de Dios. Por un lado tenemos la protección de Dios, si nosotros recurrimos a Él. Pero por el otro lado el enemigo está tratando constantemente de ver cómo nos destruye. El enemigo está tratando de ver cómo es posible desbaratar hogares, familias, hijos. Yo los veo a ustedes, hermanos, y hay algunos de ustedes que están pasando por situaciones difíciles. Han perdido un hijo. Y a veces quizás nos preguntamos, ¿y por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Déjame decirte algo. La muerte no la trajo Jesús. La muerte no fue creada por Jesús. La muerte es una consecuencia a través del pecado. Pero ahí está Satanás diciéndole, en otras palabras, o sea, en su pensamiento, en la mente de él, le está diciendo, mira Job,
digo, mira, a Dios, este hombre, este Job, te sirve por conveniencia. Todo lo que él hace por las buenas cosas, por ganarse tu simpatía. Por eso es que lo hace. Tócalo, pruébalo. Y vas a ver si no dijo, ¿cómo decía? Blasfema en tu cara. O sea, ese pensamiento a veces lastimosamente puede llegar, noten lo que estoy diciendo, ese pensamiento lastimosamente puede llegar a nuestras mentes. Cuando pensamos que hay una persona o hay personas que hacen su trabajo, su obra para servirle al Señor y lo hacen con toda aquella sinceridad porque aman y sirven al Señor, y que tú pienses o que alguien piense de que esa persona lo está haciendo para ganarse la simpatía de cada una de las personas. Ese pensamiento es el mismo que estaba teniendo en esos momentos Satanás. Es peligroso. Para Satanás no lo es, porque al fin y al cabo él es el destructor. Él es el productor, podamos decirlo así, del odio, de la avaricia, de la codicia, en fin, de todas aquellas cosas malas que nos pueden surgir en la vida. Él es el creador. Pero creo que a veces cuando recuerdo la historia esta de el endemoniado gadareno, y que cuando Jesús se le acerca y él le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice legión. Era una cantidad de demonios que estaban adentro de este hombre. Y ellos le dicen, no, pero mira, métenos adentro de los cerdos, de los puercos. Y el Señor lo hizo. ¿Y qué pasó con todos esos cerdos? Eran como 3,000. Se fueron al acantilado y murieron todos. Murieron los cerdos, no los demonios, porque los demonios no pueden morir. Tampoco se pueden reproducir. Pero ellos, de la forma que se reproducen, es cuando nos usan a nosotros a hacer las cosas que ellos desearan, hacerle el mal a las personas. ¿Cómo existe tanto odio? ¿Cómo puede existir tanta rencor? Rencores entre familias. Y no estamos hablando solamente afuera, sino que muchas veces aún dentro de la iglesia. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las intenciones del enemigo que él quiere usarnos a nosotros? Pero bien, vamos a ir avanzando. Ahora vamos a ir al versículo 3. Y acá vamos o sea, en el sermón vamos así, pero ahora vamos a tomar un cruce. Y vamos a cambiar un poco el aspecto, y esta parte va a ser la parte central del sermón. En el versículo 3 dice, y poseía 7,000 ovejas. Y ahí da la otra cantidad de animales que tenía, ¿no? Pero bien, 7,000. A mí me llamó la atención esto, 7,000 ovejas. Y estaba haciendo un poquito de investigación, pero no pude llegar hasta a la época aquella. ¿Qué significado podía tener monetariamente hablando? Pero sí lo que encontré es que hoy en día una oveja puede pesar aproximadamente
digamos, puede llegar a pesar hasta 200 libras y valorada como a $2 y algo ¿cómo se dice? El precio por libra. O sea que una oveja puede costar $400. Y si tú piensas que son 7,000, oye, ¿tenía plata Job? Tenía. Si en esta época casi las 7,000 era un promedio quizás como de casi 3 millones. Y no solo era lo que tenía, pero quiero entrar en esta parte y sabes también que la palabra ovejas se encuentra en la Biblia como aproximadamente 290 veces. 290 veces. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes tú cuál es la diferencia entre un carnero, una oveja, un cordero y un borrego? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Y la realidad es que se trata de 3 animales diferentes. ¿Ah? ¿Cuándo es que es oveja? ¿Cuándo es que es carnero? ¿Cuándo es que es borrego? ¿Cuándo es que es carnero? Pero miren, okay, carnero es ya el que se le desarrollan los cuernos y se puede decir es el macho. ¿Okay? Y de uñas hendidas, o sea que es un animal puro, ¿verdad? Puro. Bien. Ahora, la oveja es la hembra del carnero. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahora, ¿y el cordero? El cordero es el hijo de la oveja que no pasa de 1 año. ¿Okay? Y el borrego es el cordero o cordera de 1 a 2 años. Ahora, luego verán por qué razón yo estoy tratando de poner estos detalles con ustedes. Y traten de recordarlos porque al final les voy a hacer un examen. No, just kidding. Ok, las ovejas en el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Abraham, Lot y muchos otros, las ovejas han abundado grandemente y han sido dependientes de las ovejas para su vida. O sea, que ha dado estabilidad, no solamente económica, sino que también para poderse alimentar, pero también usadas para presentarlas en sacrificios a Dios. Ahora, en Primera de Crónicas, capítulo 5, 21, y esto estamos para tener una idea de lo que la Biblia profundiza acerca cuando habla de las ovejas. En la guerra de las 2 tribus y media contra los agarenos, esto es en Primera de Crónicas 5:21, dice, y tomaron sus ganados, o sea, los ganados de los agarenos, y eran 250,000 ovejas que Dios le estaba permitiendo a su pueblo obtener. 250,000. O sea, fue siempre algo muy destacado en el tiempo antiguo en la Biblia acerca de las ovejas. Ahora, otro dato importante. ¿Se recuerdan cuando Salomón va y dedica el templo? ¿Ok? El ejemplo que les mostré anteriormente es que Dios le estaba dando porque fue una guerra de Dios. No era la guerra de ellos, sino que era guerra de Dios. Dios les estaba dando a ellos algo para, regalo grande. Ahora, cuando Salomón hace la dedicación,
del templo, ofreció en sacrificio 120,000 ovejas. ¿Se imaginan cómo fue esa ceremonia? Porque todo el proceso que había cuando se hacía el sacrificio, ¿cierto? Ahora, también la Biblia menciona a muchos pastores que se encargaban de cuidar los rebaños. Y uno de los primeros que la Biblia menciona es Abel. Abel era pastor de ovejas. También lo fue José. También lo fue David. Y hubo una cantidad de pastores, inclusive Moisés fue pastor de ovejas. Estuvieron ahí cerca de las ovejas. Sabían cómo tratarlas, sabían cómo cuidarlas y muchas cosas interesantes que el pastor de ovejas desempeñaba al cuidado del redil. Ahora, todos estos puntos han sido puntos de referencia, pero apliquémoslos ahora, estas referencias, a nuestra vida cristiana. Según la Biblia, nos podríamos preguntar quiénes son las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el pastor? Porque cada rebaño tenía que tener ¿qué? Su pastor. Tenía que tener su pastor. Las ovejas necesitaban necesitan, porque aún en día, ese cuidado. Ahora, dije que vamos a hacer la comparación con nuestra vida cristiana. Ahora, ¿cómo la aplicamos? Y vamos a ese texto de Isaías 53:6, que dice, todos nos descarriamos como ¿qué cosa? Como ovejas. Cada quien, ¿qué hizo? Tomó su camino, tomó sus diferentes rumbos. O sea, nos separamos del rebaño, nos separamos del pastor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, nos apartamos del lugar seguro, del rebaño, y tomamos nuestros propios caminos. Pero el problema no es solamente no es solamente que para descarriarme voy a tener que salirme de la iglesia. Porque cuando sucede eso, que nos descarriamos, viene a la mente cuando Jesús dejó a las 99 y se fue en busca de la oveja perdida, la encontró, la lastimada, la cuidó, la curó y la trajo de regreso al redil. Pero aún, cuando quiero hacer esta comparación, aún nosotros, como ovejas, porque ya estamos viendo de la definición que nosotros, cada uno de nosotros somos las ovejas, somos ovejas. Pero aún dentro de la iglesia, estando dentro del rebaño, nosotros podemos estar descarriados. ¿En qué sentido? ¿O acaso cuando critico no estoy apartándome del rebaño, del redil? ¿O no le estoy siendo fiel a Dios en mis diezmos? ¿No me estoy yo también apartando del redil? Me enojé por X razón o motivo y no le hablo a esta persona porque no la puedo tolerar. ¿No me estoy apartando del redil? Critico las cosas de la iglesia que no me parecen, a mi criterio, no me parecen, no me estoy apartando del redil. Así es que no solamente el concepto
de descarriarnos, de salirnos de la iglesia, sino que también estando dentro de la iglesia. Ahora, estamos dentro del redil, pero perdidos en nuestros propios caminos. Ahora, en Juan capítulo 10, versículos 11 y el 14, viene algo lindo. Y esto es Jesús diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy, dice él, el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen, escuchan mi voz. Ahora, qué interesante es este aspecto de que nosotros como ovejas conocemos la voz de nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús. Jesús. ¿De qué forma nos habla el buen pastor? ¿De qué forma nos habla? Nos habla a través de su palabra, ¿verdad? El buen pastor nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la voz del buen pastor. Pero nosotros hacemos conceptos erróneos y equivocados, ¿verdad? Y decimos, porque el texto dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hacemos el concepto de que existen nada más 9 mandamientos. O que los mandamientos, y aún especialmente el cuarto, fueron clavados en la cruz del Calvario, ¿no? Pero bien claramente dice: acuérdate del día del reposo. ¿Para qué cosa? Para santificarlo. Y quizás aprovecho esta oportunidad porque nosotros como adventistas adoramos a Dios basado en ese cuarto mandamiento: acuérdate. Pero el enemigo ha tratado de ponerte de que es otro día, es otro el día de adoración a Dios. No somos nosotros los adventistas que hemos dicho que el día sábado, o que nos acordemos que es el día sábado para adorar a Dios. Es la palabra del buen pastor. Es la voz del buen pastor. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo entonces? No le estoy dando la oportunidad al Espíritu Santo que hable a mi corazón y que me haga reconocer de que el día de adoración a Dios es el sábado, no es otro día. El otro día lo cambió el ser humano, pero Dios es el mismo ayer, hoy. Y la palabra de Él nunca va a cambiar y nunca ha cambiado. Así que nosotros nos sentimos como pueblo de Dios, nos sentimos felices de estar adorando a Dios el día sábado, porque Dios lo hizo para que nosotros nos pudiéramos deleitar en Él, adorarlo en el día santo, santo del Señor. El día santo no lo ha hecho la iglesia adventista, no, fue una parte de la creación, parte de la creación, está incluida dentro de la creación. Así es que, ¿qué dice la palabra? El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas
conocen su voz. Pidamos que el Espíritu Santo siempre nos pueda mantener alertos. Y Dios nos hace una advertencia, nos da una alerta y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos ¿de qué cosa? De ovejas. Pero por dentro, ¿qué son? O lo real, lobos rapaces. Vienen a robarte y te quieren mantener fuera del contexto bíblico, fuera del contexto de la palabra de Dios, fuera del contexto de la voz del buen pastor, y decirte: no, you're doing fine where you are. Sí, adora a Dios, ese es el día. Y parece, voy a decirles una pequeña, y lo voy a decir así frente a las cámaras también. Déjenme decirles, ¿se recuerdan el pastor Cruz? Mario Cruz, que estuvo con la campaña acá con nosotros. Un día recibo un texto de él y me dice: hermano, me dice, ore por El Salvador. Esa semana de que nosotros estábamos, yo estaba allá en la Florida, pero esa semana que estábamos con la mini campaña del pastor Casillas, ellos estaban comenzando una campaña. Llegaban 93 pastores de diferentes países en Centroamérica para tener una campaña de empuje en todo El Salvador. Ahora, ¿cuál iba a ser el resultado de esta campaña? Ellos al final, para cerrar el viernes y el sábado, habían conseguido el estadio Cuscatlán, ahí en El Salvador. Es un estadio muy grande. Y todos iban a llegar buses llevando personas. Y me cuentan que fue algo extraordinario, porque estuve conversando con personas que regresaron y estuvieron en ese evento. Los hermanos a las 4:30 de la mañana estaban alrededor, prácticamente, o se puede decir casi literalmente hablando, abrazando el estadio en una cadena de oración, un círculo rodeaban y pedían por las soluciones sociales de nuestro país, El Salvador. Porque digo así porque soy del Salvador también. Pero el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios se une, suceden cosas, y ese estadio estaba lleno, a pesar de críticas que se hacían por ahí en las radios y todo que se escuchaba. Pero yo soy, por ahí era así más o menos, por ahí anda una iglesita que dice que va a llenar el estadio de Cuscatlán. Pero ni yo, que soy tan famoso, lo he logrado. Cuando el poder de Dios se mueve y el pueblo de Dios ora, ¿suceden qué cosas? Suceden cosas maravillosas. Solamente el poder de Dios. Y eso fue un éxito. La gente, la prensa lo habló, lo comentó al respecto. Estaban algunos quizás celosos porque habían representantes del gobierno en ese lugar y manifestaban que nunca habían visto algo tan ordenado. El orden que había, la gente cuando salía, se necesitaba bastante autoridad para que pudiesen proteger a las salidas, que no hubiera desorden. No, ahí estaban. ¿Quiénes estaban ahí? Sí, pero también los Pathfinders, los conquistadores. Voy a aprovechar, si este año tú no inscribes a tus hijos en el club de conquistadores, algo va a estar fallándote en tu vida, en la vida de tus hijos. Porque hay que poner las cosas que son de prioridad, hay que ponerlas así y dárselas al Señor. Pero bien, ahí estaban ellos, dirigiendo, muy organizados.
Yo doy gloria a Dios por ello, porque a través del mensaje que tal vez está sucediendo allá, pero también el nombre de Dios es glorificado en este momento que también lo estoy compartiendo con ustedes. Así es que linda tarea la que hicieron todos los pastores en El Salvador. Pastor Mario Cruz estuvo trabajando en esa parte de distrito que él tiene allá en la zona oriental de El Salvador, San Miguel y todas esas zonas, trabajando arduamente, trabajando duro, pero todo porque el Señor viene pronto. Ahora, Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas, las llama por su nombre. Él siempre delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Por qué estás aquí esta mañana? Porque has escuchado la voz de Dios, la voz de tu buen pastor. Por eso es que estamos acá. Ahora, para concluir, ya sabemos que nosotros somos las ovejas, que Jesús es el buen pastor, pero además también Él es el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo no sé en esta mañana en qué condición tú has venido, si nos estás visitando, pero déjame decirte algo. Jesús dio su vida y se entregó por ti, por cada uno de nosotros. Él no cerró sus manos, las abrió para morir como un cordero. Déjenme leerles aquí esta parte. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan que les expliqué acerca del cordero, cierto? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No gimió. Como cordero dispuesto a morir por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Ahora viene la parte final. Algo que leímos en la lección de este lunes de la escuela sabática, había una nota que me llamó la atención y dice: Jesús sufre como el verdadero Cordero Pascual la muerte que debía haber sido nuestra. O sea, a nosotros nos correspondía morir, no a Él, pero lo hizo por la misericordia, lo hizo por el amor, lo hizo por cada uno de nosotros pudiésemos tener salvación. Ahora, ¿qué te hace salvo? ¿Qué es lo que nos hace salvo? Sino la sangre preciosa de Cristo, como el cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que nos hace salvos. Yo no sé cuáles son tus preparativos para este año. Preparativos en el sentido, ¿qué es lo que estás proyectando de tu vida para el 2015? Pero algo que sí vamos a mencionar es de que la venida de Jesús, de Dios, está cerca. Está cerca. Y Dios ha preparado un lugar para que nosotros podamos ir. Nota,
La ciudad no tiene necesidad de sol, dice, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Apocalipsis 21, 23. ¿Quién es la lumbrera? El Cordero de Dios. ¿Quién es la oveja? Nosotros. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. ¿Quién es el que te habla? Jesús. ¿Cuál es la voz que vas a escuchar? La de Jesús, la de su palabra. Dios te bendiga.